Muchas gracias a todos nuestros participantes por su puntualidad. Vamos a dar únicamente un par de minutos más para que se terminen de integrar a un par de participantes más y podamos dar inicio con este evento. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro evento. El día de hoy vamos a tener una experiencia sensorial virtual de la mano de nuestros amigos VMware y de nuestro fabricante también Compu Soluciones. Vamos a poder conocer un poquito más acerca del portafolio que tiene VMware para nosotros y también vamos a tener un poquito más adelante una experiencia que hemos preparado para ustedes que esperemos que les guste y que puedan disfrutar junto con su familia ahorita que estamos pasando todos por esta situación, pues que pueda ser de su agrado y sacarnos a todos un poquito de este encierro. Es para mí un placer presentarles a Óscar Osorno de parte del equipo de VMware, quien nos estará apoyando en un momento más con una presentación técnica sobre las soluciones. Y también tenemos a nuestro compañero Marcos Pérez por parte del equipo de OCM IT, que nos estará apoyando de manera muy breve con una introducción para que nos puedan conocer un poquito más como el canal que somos. Y entonces, Marquitos, adelante, por favor. Gracias, Sau. Déjenme, les voy a presentar mi escritorio. Me avisan, por favor, cuando ya se vea. Listo. Gracias, Sau. Gracias por la presentación, Au. Buenas tardes a todos. Sean todos bienvenidos a esta sesión de VMware. Mi nombre, como ya lo comentó mi compañera, soy Marcos Pérez, soy el Brand Manager de VMware en OCM IT. Y bueno, les voy a platicar un poco acerca de lo que somos nosotros, ¿vale? Nosotros somos una compañía que estamos enfocados, creo que no se cambió, ¿no? Ya. Somos una compañía enfocada en las necesidades de los diferentes sectores a nivel nacional. Abarcamos el segmento financiero, corporativo, industrial. Tenemos 4 pilares principales dentro de OCM IT. Estos pilares son la seguridad informática, donde hacemos análisis de redes corporativas. También vemos la protección por capas en los diferentes usuarios de equipos finales o de un centro de datos híbrido. También protegemos los servicios web que están hospedados en esa base de datos, ¿no? Vemos también la disponibilidad de cloud. ¿Esto qué quiere decir? Que administramos las cargas productivas en todas las nubes. No manejamos una sola. Vemos el tema de movilidad empresarial. Optimizamos todas las aplicaciones que puedan tener dentro de la compañía. Otro pilar que tenemos es la infraestructura tecnológica. Creamos planes de continuidad basados en algunas estrategias más enfocadas orientadas, mejor dicho, hacia cómo trabajan ustedes como cliente al día de hoy. Modernizamos todo el centro de datos. Quiere decir que desde una NAS, un server, un storage o puede ser un DRP, lo podemos hacer. Modernizamos todo lo que tenga que ver con desktops y laptops. Igual si hay clientes ligeros, también modernizamos esa parte. Y el último pilar, que son los servicios profesionales. En los servicios profesionales tenemos experiencia en implementación de diferentes plataformas tecnológicas. Especializamos o estamos especializados en algunas de ellas como son VMware, como es este el caso. Servicios administrados los podemos dar
ya sea en sitio o los podemos hacer de forma remota. Los servicios sobre el monitoreo de plataformas tecnológicas también lo ofrecemos. Actualmente tenemos monitoreo sobre ataques o ciberataques, los podemos hacer. Tenemos un SOC calificado, certificado, que nos ayuda a hacer ese tipo de servicios. Los servicios de ciberseguridad bajo demanda, si quieren una prueba de fuerza bruta, identificar brechas de seguridad, lo podemos hacer. Y básicamente en el tema de ciberseguridad tenemos una visibilidad o les damos una visibilidad de 360 grados. ¿Vale? Tenemos presencia en 3 estados de la República. El centro corporativo está en Ciudad de México, con algunos de los clientes que nos han preferido en algunos servicios, tanto en la parte de infraestructura como en la de virtualización o seguridad. Tenemos otra sede en Monterrey, con algunos de los clientes que ahora justamente están viendo en la presentación, y en Puebla, que también tenemos algunos clientes corporativos que son los que ven aquí. Eso es lo que somos. Somos OCMIT, una empresa que tenemos más de 15 años en el mercado. Tenemos una experiencia bastante amplia en lo que les acabamos de presentar. Y bueno, eso somos nosotros. Muchísimas gracias. Sean nuevamente bienvenidos a esta presentación. Y bueno, le doy cámaras y micrófonos. Muchísimas gracias, Marcos, por esta introducción. Bueno, a continuación vamos a pasar a la parte técnica de la sesión, para lo cual me gustaría muchísimo presentarles a nuestro Account Manager, Martín Navarrete, por parte del equipo de VMware, y ya como les había platicado también hace un momento, para el tema más técnico, Óscar Osorno es quien nos estará dando también una explicación un poquito más a profundidad. En esta parte me gustaría invitarlos a todos de que en el momento en el que ustedes lleguen a tener cualquier duda, se sientan en la libertad de poder escribirla ya sea en el chat o si tienen la opción de levantar la mano o abrir su micrófono con muchísimo gusto para que pueda quedar resuelta pues lo más inmediatamente posible, y si ya fuera algo que necesitáramos tratar un poquito más de manera personalizada, también podemos agendar una reunión para más adelante, ¿de acuerdo? Adelante, Team VMware. Gracias, gracias, Aurea. La verdad es que estamos muy contentos que ustedes estén participando con nosotros en este evento. Ha sido pues prácticamente diseñado de una manera muy específica para compartirles una estrategia muy interesante que nosotros consideramos hoy en día es vital para muchas empresas, ya que estos elementos de opresiones que estamos teniendo ahorita de la transformación digital, que si bien es un concepto que se ha venido manejando años atrás, es algo que hoy en día se ha vuelto más importante. Los retos se están viniendo muy fuerte, de tal manera que una modernización en el centro de datos, buscar agilidad, buscar unos modelos mucho más económicos, incluso de operación y administración, se vuelven ya importantes. Entonces, la intención de esta reunión es precisamente para compartirles con una plática que nos va a dar mi compañero Óscar Osorno, que es el especialista que tenemos nosotros en VMware de la solución de VMware Cloud Foundation. Esperemos que les sea interesante y nos ponemos a sus órdenes para cualquier duda, comentario o algún tipo de solución que quieran que en donde les podamos ayudar. Muchas gracias. Adelante, mi estimado Óscar. Bueno, entonces les voy a compartir pantalla. ¿Ahí la están viendo ya? Sí. Perfecto. Ok, entonces vamos a platicar un poquito de VMware Cloud Foundation. Mi nombre es Óscar Osorno, soy especialista en la parte de hiperconvergencia y nube híbrida. Les voy a pedir un favor. Por tiempo, lo que voy a hacer es que si me pueden preguntar todo lo que quieran por chat, y al final de la presentación yo me comprometo a contestarles todas las preguntas por el chat. Para irnos un poquito más rápido, porque sí traigo bastante información y con el tiempo que traemos, a lo mejor no nos alcanza a mostrar todo, entonces mi intención es sí mostrarles todo. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier pregunta que tengan, por favor, mejor por el chat y así nos seguimos más de fila. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, básicamente voy a empezar a hablar de VMware Cloud Foundation.
primero platicarles que pues realmente lo que nos está moviendo a un modelo diferente de infraestructura, yo diría que son las aplicaciones hoy en día. De hecho, el centro de los negocios de las empresas están siendo las aplicaciones. Y pensando en esto, durante los próximos 5 años, según IDC, las empresas van a crear más de 500 millones de aplicaciones utilizando herramientas y métodos nativos de nube, hablando de aplicaciones nativas de nube. Entonces, generar más de 500 millones de aplicaciones equivale a generar lo que hemos generado de aplicaciones en los últimos 40 años. Entonces, no va a haber infraestructura que esté preparada si no se preparan desde ahorita. Entonces, por ahí tenemos que empezar. Yo sé que hay muchos casos de uso y los vamos a ir platicando para lo que podemos usar un data center basado en software, pero yo creo que este es el punto principal de que hoy en día todos vamos a tener que trabajar en ello y que las empresas están moviéndose en ese sentido. Ahora, hablando de aplicaciones, básicamente, tenemos también que cambiar la manera de cómo están definidas las aplicaciones, porque las aplicaciones tradicionales que se siguen manejando, pues normalmente cuando manejan en una máquina virtual, pues tienen 2 máquinas virtuales a lo mejor para tener la aplicación en una y la base de datos en otra, y así es como funciona. Pero ya cuando hablamos de aplicaciones modernas basadas en contenedores y en microservicios, empiezan a tener que manejar orquestadores de esos contenedores, tienen que manejar funciones para cada microservicio, tener un serverless, tener cierto procesamiento ya particular para cada una de esas aplicaciones, su base de datos y empezar a montarlo en una máquina virtual. Entonces, esto se vuelve un poco más complejo. Entonces, tener infraestructura para este tipo de aplicaciones es importante ver cómo se puede ir diseñando. Ahora, nosotros la intención es abordar esto con velocidad para el desarrollador y con estabilidad para el de infraestructura, porque si no, lo que está pasando es que la infraestructura cada vez crece más y las aplicaciones se entregan cada vez más rápido, pero estamos siendo, o infraestructura termina siendo un cuello de botella. Y entonces de ahí surge la necesidad de moverse hacia nubes públicas. Pero lo importante es entender realmente cuál es el requerimiento del negocio y ver cómo podemos armar, sí, utilizando a lo mejor un ambiente híbrido, algo en on-premise y algo en ambientes públicos, pero siempre teniendo nosotros el control de lo que está pasando tanto del lado de desarrollo como del lado de operaciones. Entonces, ¿cuáles son los retos principales que yo veo del lado del desarrollador? Por ejemplo, faltan servicios de desarrollo modernos dentro de la organización y muchas veces terminan bajando aplicaciones open source. Otra son accesos a herramientas de codificación, digamos, modernas de tipo backend, que sean importantes y que no sean lentas, digamos, en la manera de funcionar esas aplicaciones de desarrollo. Y otra es que para ellos, cuando van a implementar lo que desarrollaron la gente de operaciones en la actividad del segundo día, lo que le llamamos mantenimientos, pues siempre hay muchos conflictos y gestiones dolorosas del ciclo de vida de la infraestructura, porque a lo mejor el desarrollador pues, planeó todo y programó con una versión de sistema operativo y de cierto nivel de base de datos, y yo llego y le digo, pues sabes que yo tengo que actualizar el microcódigo, yo necesito actualizar la versión de la máquina virtual, yo necesito actualizar los parches de los drivers de los equipos, y todo eso le puede estar pegando al desarrollo que se hizo. Entonces, por otro lado, el operador de TI pues tiene que implementar y configurar adecuadamente lo que le está pasando a la gente de desarrollo, pero no es tan simple como vimos antes, ya ahora montar esas aplicaciones, cada vez son más complejas. Y digamos que el trabajar en una infraestructura basada en silos, donde sigo teniendo separado todo, pues obviamente esto, el aprovisionamiento de esos recursos cada vez se va volviendo más lento y más complicado. Otra es tema de seguridad. En el aislamiento de la seguridad, las aplicaciones modernas requieren tener mucha confidencialidad por la cantidad de versiones y versionamiento que pueden tener en productivo al mismo tiempo una aplicación. Entonces, eso es otro reto que tiene que llevar el administrador de la infraestructura. Y por ende también muchas veces los operadores de infraestructura tienen muchas inconsistencias en sus flujos de trabajo porque atienden diferentes tipos de aplicaciones, las modernas, las tradicionales, las de mainframe. Entonces, la infraestructura se vuelve de chile, de mole y de pozole. Y no podemos atender de la mejor manera, a lo mejor, aplicaciones que están siendo la base o con lo que van a ser diferenciador importante para el negocio, para la empresa, que al final es lo que importa. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que cuando empiezan a trabajar con contenedores desde el punto de vista del desarrollador,
pues antes el desarrollador tenía muchas complicaciones para poder acomodar lo que desarrollaba y todas las relaciones que tenían las aplicaciones. Hoy en día, al trabajar con contenedores, a ellos se les ha facilitado el mundo. Y entonces ya pueden programar como quieran y bajan sus aplicaciones como ellos quieran. Pero eso no ayuda al área de infraestructura. Otro, desde el punto de vista del desarrollador, es que antes ellos se tenían que juntar todos para poder desarrollar un producto. Y entre todos tenían que estar siempre visibles o en conjunto, en comunicación, para poder desarrollar el producto. Ahora no. Ahora, al trabajar con microservicios, pues uno se puede especializar en una cosa, otro se puede especializar en otra cosa, y al final, junto con el contenedor y los microservicios, terminan ensamblando esa aplicación y no lo pasan. Pero para nosotros como infraestructura no es tan simple tomarlo. Otra cuestión desde el punto de vista de desarrollo, antes ellos tenían que pasar por ambiente de desarrollo, pruebas y producción, pero casi pasaban de pruebas de desarrollo a producción porque en el ambiente de pruebas se les complicaba mucho porque no tienen la infraestructura adecuada para probar. Entonces, pues, se les juntan los programas en pruebas porque infraestructura no les da el ambiente donde probar y entonces pues, terminan pasando casi de desarrollo a producción. Hoy en día, la intención con contenedores es justamente que ellos pueden hacer pruebas, aunque sea unitarias, de lo que están haciendo. Y con eso entregan más rápido a producción. Pero el hecho de que desarrollo entregue más rápido a producción implica otro reto más importante todavía para la gente de infraestructura. Y entonces sí, ¿qué pasa? Que empieza el desarrollador a pasar sus programas, sus aplicaciones, y el de infraestructura pues dice, espérame tantito, ¿no? Ya me estás pasando demasiado y yo tengo que validar seguridad, yo tengo que validar quiénes son los que van a acceder desde qué parte del mundo, o si es interno, si es externo, si tengo una DMZ, si tengo que cumplir con compliance de PCI, que tengo muchísimas cosas del lado de infraestructura que tengo que cumplir, y el desarrollo dice, pues yo ya acabé. Entonces la idea es unir el DevOps de tal manera que yo pueda integrar de una manera ordenada todo lo que va saliendo a producción, ahora sí que asociado el desarrollo, el desarrollador, con la gente de infraestructura, el famoso DevOps. Y ahí también VMware Cloud Foundation nos ayuda con algo que se llama Tanzu. Tanzu básicamente es nuestro orquestador de Kubernetes sabor VMware, donde nosotros podemos controlar básicamente una infraestructura preparada para desarrolladores. Tenemos cómo escalar de manera más simple esos requerimientos de infraestructura que te hace un desarrollador, y también podemos mantener esa infraestructura con una agilidad con el ciclo de vida, donde no me voy a preocupar de que le afecte una actualización a un desarrollo. Y obviamente con esto simplificar las operaciones. Eso para nosotros es VMware Cloud Foundation con Tanzu. ¿Ok? Hay que recordar que Kubernetes es open source, pero todos los vendors tenemos un sabor de Kubernetes, en nuestro caso se llama Tanzu. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cómo se muestra VMware Cloud Foundation? Pues realmente lo que está haciendo VMware Cloud Foundation es un Software Defined Data Center. Y lo que está tratando de hacer es que el desarrollador haga uso de esos recursos, o sea, haga uso del cómputo, del procesador, de la memoria, que haga uso de la red, que él pueda generar switches virtuales para hacer balanceos, e inclusive definir qué tipo de balanceo quiere, que haga uso del almacenamiento de tal manera de qué tipo de almacenamiento necesita, si necesita NAS, si necesita SAN, si necesita objeto, tipo S3, por ejemplo, y que pueda también definir qué tamaño o espacio necesita, y todo desde el ambiente del desarrollador, con comandos, con instrucciones, que ni siquiera tenga que entrar a nuestra consola para tomar ese recurso de manera automatizada, y que él pueda propiamente hacer el uso de esa infraestructura. Y que todo lo que desarrolle al mismo tiempo funcione tanto en on-premise como si es en un momento dado moverlo a una nube pública. Del lado de la infraestructura, pues es importante tener el control. Yo voy a saber qué le voy a compartir y qué no le voy a compartir, y puedo tener una seguridad totalmente intrínseca en todo lo que está haciendo el desarrollador, y yo lo controlo en cuanto a los recursos que él está utilizando y que él ve como de manera virtual y que él puede jugar con ellos. Yo los estoy controlando desde una sola interfaz, que en este caso es el vCenter. Y como decimos, todo esto no importa dónde esté la persona, si estamos en un data center, en una oficina remota, con un service provider o hasta en nubes públicas. Desde el punto de vista del desarrollador,
tiene una función dentro de BCF con Tanzu, que es básicamente utilizar QBTL, que QBTL es básicamente, él puede definir de manera virtual cuántos nodos necesita, cuánto balanceador necesita, cuántas máquinas virtuales va a generar él para trabajar con su aplicación. Todo esto desde desde código. Entonces, él va a poder hacer llamados de esa manera y va a estar controlando. ¿Cómo puedo controlar que él haga un código desde, el desarrollador? Estos son ejemplos de las funciones que él tiene que definir y teclear para poder armar este ambiente. Pero lo está armando él sin necesidad de que infraestructura se involucre, es un autoservicio. Ahora, desde el punto de vista de infraestructura está validando todo lo que está pasando y cada vez que él genera un clúster de Kubernetes, para nosotros es una máquina virtual, que yo estoy viendo cómo funciona esa máquina virtual. Es un workspace donde yo estoy definiendo que esa máquina virtual tiene un tamaño, y en ese tamaño que le definí, como se define por políticas, a lo mejor le definí 10 teras, pero si veo que él no está pasando de 2 teras, pues cambio la política y yo use 2 teras, de manera que él sea transparente y no le afecte, y de manera que él pueda tener en un mismo clúster ambiente de desarrollo, producción y pruebas, sin necesidad de que uno se vea con el otro, porque todo lo controlo de una manera virtual. Entonces, todo esto, al estar basado en políticas, la administración, al tener alta disponibilidad, al poder utilizar un vMotion o un DRP con las soluciones de VMware, yo puedo hacer que todas las aplicaciones hereden estos beneficios y entonces me las puedo llevar de manera más sencilla. ¿De acuerdo? Ahora, VMware Cloud Foundation Tanzu, básicamente el enfoque que tenemos es que podamos nosotros ayudarles a subirse más rápido a un ambiente híbrido. Esto es, estás trabajando ya en un modelo operativo de nube y te vas a poder mover en cuanto tú quieras a un ambiente público. ¿Por qué? Porque lo que hablan del otro lado es el mismo idioma que estamos hablando de este lado. Consolidamos y estandarizamos obviamente la infraestructura porque dejamos de trabajar en silos. Ya todo está virtualizado, realmente estamos matando los hilos y podemos automatizar el aprovisionamiento más fácil. Y obviamente automatizamos también la implementación, la configuración de todos estos recursos. Como vieron, el programador puede ser independiente de todo eso. Para esto, el administrador puede asignar fácilmente infraestructura a través de NSX, a través de vSAN, y el desarrollador puede tomar toda esa infraestructura a través de Tanzu. ¿De acuerdo? Ahora sí, hablando específicamente de VMware Cloud Foundation, entonces, ¿qué es VMware Cloud Foundation? VMware Cloud Foundation básicamente, ¿qué nos hace? Es habilitar el cómputo, el storage y la red de una manera virtual, con una seguridad intrínseca y que se puede desplegar ya sea en un data center, en un edge, entendamos edge como una oficina remota o como un punto de venta o un punto de un bancario, donde yo tengo básicamente un sistema o una infraestructura mínima para poder atender a las aplicaciones. Y un service provider es porque a lo mejor estoy con algún proveedor, ya sea de piso o porque me está administrando mis servidores y no dependen 100% de mí, pero también podemos dar ese servicio. O públicas, porque me estoy yendo con un administrador de nube, ya sea Amazon, Azure o Google, y estoy trabajando con ellos. Todo esto se vuelve una sola consistencia y realmente puedo operarlo con gobernabilidad, con seguridad y con control. Eso lo que provoca es que yo me pueda mover a cualquier parte del mundo sin importar dónde esté físicamente el data center. Ahora, dentro de VMware Cloud Foundation, si lo vemos como un Software Defined Data Center, o sea, un centro de datos definido por software, lo que vamos a poder hacer es con vSphere virtualizar el cómputo, con vSAN virtualizar el storage, con NSX virtualizar la red, controlar, automatizar y aprovisionar con vRealize y tener la administración del día 0, 1 y 2 desde el SDDC Manager, ya sea para instalar, ya sea para agregar nodos o ya sea para dar mantenimiento. Esto lo que nos ayuda básicamente es a tener diferentes casos de uso. Y el que tengamos diferentes casos de uso no significa que forzosamente tienen que usar todos estos casos de uso. No, significa que a lo mejor hoy en día el cliente solo necesita infraestructura basada como servicio o infraestructuras as a service. Entregar servidores, entregar storage, entregar red. Es lo único que necesita.
pero con esa misma infraestructura basada en hiperconvergencia, lo que va a lograr es tener cualquier tipo de caso de uso. No va a tener que tronarse los dedos para decir, ay, ahora tengo que comprar un almacenamiento que sí soporte objeto. Hoy voy a tener que comprar un almacenamiento que sí soporte NAS, etcétera, etcétera. En casos de uso donde tengo containers as a service, plataformas as a service o data as a service, yo ya puedo trabajar. ¿Por qué? Porque me soporta S3, porque me soporta NFS, porque me soporta bloque, porque puedo trabajar con aplicaciones críticas donde ya no hay que inventar el hilo negro. Puedo trabajar con Oracle, con SQL, con SAP HANA, puedo poner escritorios virtuales, puedo tener inteligencia artificial para explotar los datos, análisis de esos datos, machine learning, una serie de cosas que puedo desarrollar con esta misma infraestructura basada en software. Ahora bien, una vez que tengo toda esta infraestructura basada en software, yo la puedo mover, como hemos venido diciendo. Hoy puedo mover todo eso con la misma seguridad y con la misma configuración que yo tengo en on-premise. Puedo moverla a Google, ya sea a IBM, a la nube de IBM, a la nube de Oracle, en fin, a la nube de Dell. Tenemos varias opciones. ¿Cuál es lo importante de esto? Que al final todos trabajan con una estructura de este tipo. Inclusive yo les diría, no necesitas empezar en on-premise con VMware Cloud Foundation, porque lo que vive en la nube pública, si contratas con ellos, también tienen VMware Cloud Foundation. Y ellos puedes empezar al revés. Cuando estamos hablando a lo mejor de un greenfield, puedes empezar en nube pública y bajarlo on-premise después. Puedes trabajar con VMware Cloud Foundation en on-premise y poderlo subir a una nube pública. Ahora, nuestras soluciones, tenemos varios tipos de soluciones. Básicamente tenemos sistemas de ingeniería conjunta, como es el VxRail, que es un producto de Dell, donde ahí tenemos desarrollos en conjunto para integrar tanto VMware Cloud Foundation como el hardware. Pero también tenemos Reading Nodes, donde los Reading Nodes también se integran para trabajar en on-premise con todos estos vendors. Inclusive tenemos más vendors, estos son los principales. Y tenemos la gestión basada en nube pública, donde quien gestiona esa nube pública es VMware directamente, ya sea en Amazon, en AWS, o ya sea en la nube de Dell MC. Y tenemos también la nube pública, pero gestionada por el propio partner, digamos el dueño de la nube, en este caso Azure, Google, IBM, Oracle, y tenemos un programa de nube pública también nosotros. Ahora, ¿qué es lo importante de tener VMware Cloud Foundation como infraestructura? Que realmente vamos a poder llevar el ciclo de vida. Y cuando yo haga actualizaciones, ya sea del software o del hardware, para que sea del hardware hay equipos de Reading Nodes y el VxRail que se integran tanto software y hardware para cualquier dependencia de actualización. Y yo voy a estar revisando que esa dependencia de actualización vaya en conjunto y acorde con lo que yo tengo en mi infraestructura. Ya no va a pasar como antes, que si actualizaban un switch o que si actualizaban el microcódigo del storage externo, podía pegarme a la aplicación. Todo está controlado desde un solo punto y nos va llevando el ciclo de vida. A eso le llamamos el ciclo de vida. Ahora bien, cuando hacemos el ciclo de vida, podemos monitorearlo, podemos programarlo, podemos revisarlo, podemos notificarlo y podemos llevar un control o release, inclusive hacer un backout si yo quiero regresarme a una versión anterior. Todo esto a través del SDDC Manager, que es parte del VMware Cloud Foundation, y todo cuidando los diferentes cargas de trabajo. Pensemos que tenemos una carga de trabajo que es base de datos y una carga de trabajo que es VDI. A lo mejor para VDI sí es necesario hacer esa actualización, pero no para el de base de datos. Entonces, ¿qué puedo hacer? Que todo esto que estoy viendo aquí de actualizaciones depende por cada carga de trabajo, independientemente si son el mismo clúster o diferentes clústeres. Yo puedo especificar dónde y cuándo puedo hacer esa actualización. ¿De acuerdo? Otra cosa importante del SDDC Manager es que nosotros podemos ya tener una vista o una interfaz única, que es el vCenter, donde voy a tener la posibilidad de personalizar entornos, apariencias, controlar flujos de trabajo, roles y perfiles, y obviamente todo lo referente al ciclo
de vida o a lo que le llamamos nosotros el día 2. Otra cosa importante, VMware Cloud Foundation se puede instalar no necesariamente en un sitio, puede ser en sitios simultáneos cercanos o en sitios totalmente lejanos o regiones lejanas, le llamamos federados, y eso lo que hace es que nos permite poder conectar dos cargas de trabajo diferentes con un solo management. Obviamente hay ciertas restricciones en cuanto a latencia y anchos de banda. Por ejemplo, si no vamos a poner otro management en el otro sitio, simplemente tenemos un management en México y ahí tenemos cargas de trabajo, pero vamos a poner una carga de trabajo que vive en Monterrey, yo no necesito desplegar otro management, simplemente despliego la carga de trabajo, pero me tengo que asegurar que hay una latencia de 50 milisegundos con 10 megabits de ancho de banda, ¿de acuerdo? Megabytes, perdón. Entonces, esos son tipos de cosas que podemos hacer. Ahora, habrá quien me diga, es que esto ha de ser carísimo. Bueno, primero hay que ponernos desde el punto de vista que estamos sustituyendo un data center como tal, que no es la idea, porque ahorita vamos a ver que nos podemos integrar con los data centers y con lo que ya vive ahí, que es la arquitectura como tal. Pero nosotros podemos empezar desde una arquitectura consolidada, esto es pequeña, o con una arquitectura estándar, esto es voy separando por clúster las cargas de trabajo. En la arquitectura consolidada yo tengo todo en un mismo punto, donde en 4 servidores, que sería el mínimo, en 4 servidores yo puedo tener el management domain, puedo tener un workload domain y puedo empezar a desplegar hasta 2, 3 cargas de trabajo diferentes a las que pertenece cada uno. Concretamente, ese clúster de 4 servidores puede ir creciendo en el tiempo hasta 64 servidores. Si yo me voy con una arquitectura estándar que ya podría ser más grande, yo puedo empezar con 4 servidores de administración y con 3 servidores físicos para la primera carga de trabajo. Entonces, ahí necesito 7 servidores para iniciar. Pero en esos 7 servidores, yo puedo integrar diferentes cargas de trabajo, base de datos, desktop, igual que en el anterior, pero aquí sí están separadas también físicamente. Otro beneficio de la arquitectura estándar, como decíamos, es que podemos aprovechar lo que tenemos con un cliente. El cliente no puede agarrar su storage que le costó, no sé, $500,000, $1,000,000 y tirarlo a la basura. Lo que puede hacer el cliente es conectar ese storage externo a través de Virtual Volumes hacia esta arquitectura de vSphere y de vSAN, y entonces administrar por políticas también el almacenamiento externo. Porque aquí lo más importante es que esto se administre de manera sencilla, con políticas, y no a través de diferentes entes de administración. Otra cosa importante, yo puedo conectar o poner servidores heterogéneos. ¿Qué quiere decir esto? No tienen que ser idénticos, el clúster no tiene que ser siempre igualito, porque si ya cambió el modelo en 5 años, en 3 años, y ya no existe, te van a decir, ay, pues ponte otro clúster diferente. No, no, no. En ese mismo clúster tú puedes meter servidores hasta de diferentes vendors, puedes meter servidores con diferente disco, con diferente tipo de reloj de procesamiento, con diferente memoria, y formar parte del mismo clúster. Ahora, porque la competencia normalmente tienen que ser idénticos, no puedes mezclar. Aquí con nosotros lo único que no puedes mezclar es el tipo de procesador. Si es Intel, pues tiene que ser Intel. Si es AMD, pues es AMD. Pero si el reloj del Intel es uno de 2.6, otro es de 3, otro es de 1.8, no importa, los puedes formar dentro del mismo clúster. Lo que tenemos que cuidar cuando armamos un clúster es el caso de uso. ¿Por qué? Pensemos en este ejemplo. Si yo tengo un caso de uso que son aplicaciones modernas de contenedores que necesitan tarjetas GPU, y yo no meto tarjetas GPU en el servidor que voy a meter al clúster, pues independientemente que yo acepto cualquier servidor de la marca mientras esté dentro de la matriz de compatibilidad, pues voy a alentar o a tirar el clúster porque no metí una tarjeta de GPU, ¿ok? Pero es más por el tema del caso de uso que porque yo no lo permita hacer, ¿de acuerdo? Como tal, la solución lo permite hacer. Y esta solución obviamente está basada en on-premise, pero esta es la arquitectura principal. Ahora, ¿cómo despliego o cómo hago el deploy de esas infraestructuras? Tenemos 4 maneras de hacer el deploy. Una es, pensemos que es en un solo sitio, un solo data center, y yo puedo desplegar diferentes clusters
inclusive en diferentes sites. Pensemos que es el mismo cliente y tiene 2 sites. Bueno, pues podemos hacer 2 sites. Dependiendo de la distancia de esos 2 sites, podemos hacerlo con réplica activa, un stretch cluster, o podemos hacerlo asíncrono, por el hecho de que esté muy lejos el clúster. Pero podemos tener esa configuración a nivel SDDC Manager y a nivel VCF. Podemos tener también, como decíamos, una federada donde esté muy lejos y ya sea que sí quiera tener el management o no quiera tener el management. Si sí quiere tener el management, en lugar de 50 milisegundos, esto se eleva a 150 milisegundos y ya no requiero tener los 50 milisegundos. ¿Por qué? Porque los dos van a tener un ambiente de administración. Puedo tener otro despliegue que le llamamos extendido, que era lo que llamaba yo del clúster, donde estos sitios son cercanos, pero solo tengo un administrador y realmente lo que estoy haciendo es que esto es un solo caso de uso, es un solo clúster y realmente tenemos 8 procesadores. Perdón, no sé si le pueden poner mute todos. Y el tercer método de despliegue que tenemos es a control remoto. Digamos que tenemos el data center extendido, pero aparte tengo otras ubicaciones. Pensemos en un punto de venta, en una sucursal bancaria, en otra empresa del grupo. Entonces, todo eso se puede conectar sin un management, sin necesidad de poner un management, y montar los casos de uso o las cargas de trabajo en esos sitios. Aquí yo lo que represento cuando es una línea continua es que es un mismo caso de uso o workload domain. Cuando son punteadas es que son parte o clusters independientes, y cuando pongo más punteada es que estoy hablando de un sitio totalmente externo y que se usa como un sitio robot, un robo, ¿no? Un remote office. Entonces, eso es lo que podemos hacer de despliegue. Ahora, otra cosa importante de VMware Cloud Foundation. Recuerden que VMware Cloud Foundation es una solución híbrida. Esto significa que te puede servir para on-premise como te puede servir para nube pública. Eso es lo que están corriendo en las nubes públicas con nuestros servicios. Ahora bien, dentro de VMware Cloud Foundation viene un producto que se llama HCX. HCX, ya sea que tú tengas 2 sitios y quieras empezar a hacer migraciones o simplemente asegurarte de cómo estás haciendo un DRP, pensemos, usas HCX para hacer esas migraciones entre diferentes sitios con la misma tecnología. Pero pensemos que tú estás haciendo de un sitio on-premise hacia un sitio público. También utilizamos HCX para migrar aplicaciones y hacerlo. ¿Por qué? Porque la idea de un sitio público es que tú puedes decidir pagar on demand. Y el on demand significa que solo lo que uso pago. Pero ¿qué pasa si tú no terminas de migrar rápido? Pues estás pagando ya un espacio, estás pagando lo que tienes de este lado, porque a lo mejor de 100 máquinas virtuales que tienes en on-premise quieres migrar 50 a pública, porque así es el caso de uso de la aplicación. Pero mientras no las migres, pues vas a estar pagando 2 infraestructuras. Entonces la idea es que con HCX esto lo puedas hacer rapidísimo, independientemente de que de este lado izquierdo, del lado on-premise o del lado derecho, ya estés preparado con VMware Cloud Foundation. Obviamente, si tú ya tienes VMware Cloud Foundation conectado de ambos lados, podrías hacer hasta un vMotion, pero si no, puedes empezar a hacer un HCX. ¿Y qué provoca esto? Que yo no tengo por qué decidir empezar en on-premise y después pasarlo a público, o empezar en público y después pasar a on-premise. Yo puedo decidir lo que quiera. Yo puedo empezar en on-premise y a lo mejor nunca me voy a público, o puedo empezar en público y jamás me muevo en premise. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Que si no hay definición dentro de una empresa a largo plazo y todavía no están seguros de cómo movernos, tú puedes empezar a comprar algo para on-premise y con el tiempo esa definición cambia. Esa misma arquitectura y esa misma información e inclusive ese mismo licenciamiento te puede ayudar para implementarlo en la pública. ¿Ok? No tienes que volver a retrabajar y entonces te pasas a la pública. Lo que trabajes en la pública, si ya lo tienes y por algún compliance resulta que tienes que bajarlo on-premise forzosamente, si trabajaste con esta arquitectura, vas a poderla mover de manera sencilla solamente montando VMware Cloud Foundation. E igual, a lo mejor tomando hasta algunos recursos para que se tomen en cuenta en temas de costo, ¿no? Entonces, esto es parte de lo que puedes hacer. Ahora, pensemos en las diferentes nubes públicas que tenemos. Básicamente, ahorita con las que tenemos convenio y que trabajamos con VMware Cloud Foundation, es AWS, IBM, Google, Azure, Oracle
son las principales. ¿Qué radica esto? Que tenemos movilidad de cargas entre on-premise y pública. Como les dije, no tienes que empezar de un lado o del otro, puede ser como tú quieras, pero tengo gobernabilidad total y control total de lo que está pasando aquí y de lo que está pasando acá. Amazon y todos los vendors siguen de nube pública, siguen ofreciendo sus servicios tradicionales bajo as a service, pero tú aparte puedes tener control de las máquinas virtuales, porque aquí lo que tú estás cotizando es por nodo. Entonces tú tienes nodo y si en ese nodo te caben 100 máquinas virtuales, pues tú metes 100 máquinas virtuales. Si nada más metes 2 máquinas virtuales, pues vas a pagar lo mismo porque es el nodo lo que tú estás pagando, pero tienes gobernabilidad, heredas la seguridad que está en on-premise, la heredas acá. Si tienes casos de usos diferentes donde tengas que extender tu operación hacia una nube pública por temas de recursos, nada más en cierto tiempo, pues puedes hacer hasta que sea la misma VLAN y la misma segmento de IPs, aunque sean obviamente segmentos físicos diferentes. A través de NSX tú engañas al clúster y le dices que esta es parte de la misma VLAN y entonces empiezas a mover máquinas virtuales entre uno y otro. Todo eso se puede hacer. Ahora, como tal, tenemos obviamente mayor alianza con AWS porque quien administra la parte de VMware Cloud o AWS es VMware. Con los demás vendors, como vimos, pues son ellos mismos, ¿no? Pero al final también están usando VMware Cloud Foundation para hacer toda esa parte. Ahora, yo puedo hacer, lo interesante es que yo puedo integrar esos servicios propios del vendor de nube también a la administración centralizada. Entonces, no solo administro lo que tengo en on-premise, lo que tengo en pública, digamos, de manera extendida, sino que además puedo administrar servicios de otros vendors que yo tenga. Y no solo de uno, muchos a la vez. Eso es a lo que llamamos el multicloud. ¿De acuerdo? Ahora bien, específicamente con AWS en nube pública, yo hoy en día tengo 4 servicios que puedo utilizar sin importar que yo en on-premise tenga VMware Cloud Foundation. No es forzoso tener VMware Cloud Foundation en on-premise para usar estos 4 casos de uso. Lo único que a lo mejor sí te pidan forzosamente es que trabajes con vSphere. ¿De acuerdo? Pero pensemos que tú quieres hacer un DRP de tus máquinas virtuales, puedes contratar ya un servicio con AWS, donde vas a tener tu nuevo, si no tienes DRP y lo quieres generar nuevo, bueno, pues ellos te lo proporcionan. Si ya lo tienes, pero lo quieres reemplazar por uno en la nube que bajes costos, pues también lo puedes usar ahí. O simplemente que lo quieres complementar, porque a lo mejor quieres un tercer sitio de ciertas aplicaciones que quieres bajar, bueno, pues también lo puedes utilizar. Si no tienes un ambiente de desarrollo, como platicamos, pensado todavía para aplicaciones de nueva generación, tienes el caso de uso de nueva generación a la derecha, donde puedes hacerlo. Si quieres extender tus cargas de trabajo, como decía, a lo mejor ambientes de desarrollo y pruebas no los quieres en on-premise porque son muy costosos, pues los mandas a la nube pública, o caso específico de VDI lo quieres mover a la nube pública, lo puedes mover a la nube pública, o simplemente porque tu footprint, tu empresa trabaja en ventas y es el Buen Fin y sabes que te va a elevar la demanda, pero no quieres comprar más servidores para crecer el clúster, pues simplemente lo extiendes hacia una nube pública. Terminas de usarlo y cancelas el contrato con la nube pública. O también muchos lo utilizan de pivote. Cuando tienen migraciones de un data center y se quieren mover de un data center a otro, pero no quieren perder la operación, digamos, cambiar la llanta sin parar el coche, también pueden utilizar el ambiente de nube pública. ¿De acuerdo? Ahora, este es un ejemplo de los servicios que ofrece Amazon con VMware Cloud Foundation. Este es un ejemplo de lo que ofrece Azure con VMware Cloud Foundation, con los servicios propietarios de Azure. Y a lo mejor a ti te interesa, por decir algo, el de Lambda de AWS, pero te interesa el de Azure Security con Microsoft, puedes tener los dos, contratar los dos y administrarlos desde un solo punto. Google tiene sus propios servicios y también tienen VMware Cloud Foundation. Oracle tiene sus propios servicios de base de datos, de Oracle RAC, pero a lo mejor a ti te interesa tener comunicación entre el on-premise y el de ellos, pues utilizas VMware Cloud Foundation. Y ellos lo utilizan también en su sitio. Todo lo que está aquí es su sitio. En el caso de IBM, igual, a lo mejor con IBM te interesa mucho el tema de Fortinet, de seguridad, o el tema de
de blockchain, que es muy común con ellos. A lo mejor pues es lo que te interesa, bueno, lo contratas, pero todo lo que están trabajando al final es a través de VMware Cloud Foundation también. Entonces, básicamente esos son mucho de lo que hace VMware Cloud Foundation. Ahora, específicamente de las novedades que salieron en la versión 4.2, se actualiza el Bill of Materials, le llamamos, y que básicamente viene siendo la lista de materiales que están soportados dentro de VMware Cloud Foundation de las soluciones de VMware. No quiere decir que estos estén incluidos dentro de VMware Cloud Foundation. Estos de la izquierda sí, pero los de la derecha no. Estos son opcionales y los puedes incluir, pero están soportados y pueden trabajar dentro de VMware Cloud Foundation sin ningún problema. Nada más que si tú me dices, sabes que yo tengo vSphere 6.7 y no me interesa en X tiempo migrarme a la versión 7. Ok, entonces tú el bill of materials que necesitas es el de la 3.9 y te vamos a instalar VMware Cloud Foundation versión 3.9. ¿Por qué? Porque el bill of materials de ellos es 6.7, acá es 3.0, acá es 6.7 también en vSAN, etcétera, etcétera. Todas las versiones se tienen que adecuar porque no te estoy vendiendo nada más una suite de productos, te estoy vendiendo un modelo operativo de nube y tiene que estar todo asociado y trabajando en conjunto y controlado por el SDDC Manager. Entonces, por eso es importante entender que cuando cambia una versión, cambia el boom. Ahora bien, otra de las cosas nuevas que salieron en la versión 4.2 es que ya dentro de la versión 4.2 con vSAN yo puedo ofrecer lo que es persistencia de datos, que básicamente significa, no tiene que ver con persistencia de memoria, sino persistencia de datos es que yo ya tengo posibilidad como programador o como dueño de los datos, si borro algo y se supone que ya lo borré y ya es permanente, si hay manera de recuperar esa información. Mi storage está soportando ese servicio. No quiere decir que con vSAN lo recuperes. Quiere decir que la plataforma o el tipo de storage que yo estoy manejando ya también soporta persistencia de datos. ¿De acuerdo? El HCI Mesh es simplemente yo puedo extender ya mis clústeres. Si yo tengo más de un clúster de vSAN o de VCF, al tener más de un clúster, a lo mejor en el clúster 1 tengo el 50% de utilización de disco y en el clúster 2 estoy casi al 100% o al 80% de utilización de disco. Entonces necesito que una máquina virtual que vive en el clúster 2 apunte al storage del clúster 1 porque ahí sí tengo espacio y en el otro no, ya lo puedo hacer. Entre diferentes clústeres puedo apuntar al data store de otro clúster. Ojo, solo entre clústeres de vSAN. Entre clústeres de VCF. No puedo hacer eso entre un storage externo y un clúster de vSAN, ¿de acuerdo? Pero sí lo puedo hacer entre diferentes clústeres de VCF o de vSAN. Otra cosa nueva que salió en esta versión es que ya puedo impulsar el tema de seguridad integrada en los datos. ¿Por qué? Porque antes teníamos la inscripción a nivel máquina virtual y la inscripción a nivel data store. Todo el data store de un clúster. Pero ahora ya puedo tener también el cifrado, perdón, en el tránsito. Si yo voy a conectar una máquina virtual al storage de otro clúster, pues es importante que todo el tráfico que va de ahí a ahí vaya cifrado. Ya también lo puedo hacer. ¿Ok? Entonces, otro tema es que mi almacenamiento a partir de esta versión 4.2 ya es también de tipo S3. S3 Object básicamente es el mismo formato que sigue Amazon, Google y Azure para el almacenamiento de aplicaciones modernas, la parte de objeto. Entonces, S3 típicamente se utiliza mucho para los Big Data. Entonces, también ya soporto todo lo que es aplicaciones, digamos, de explotación de datos, ¿no? Ahora hay soluciones que se pueden integrar. Con la persistencia de datos y con trabajar en modelo S3 vSAN o VCF, no significa que yo te voy a dar la explotación de datos o te voy a hacer las recuperaciones de los datos, como dije anteriormente. Significa que ya hay aplicaciones como Cloudian o Minio que te puede hacer la recuperación de ese tipo de storage que es persistencia de datos y S3. ¿De acuerdo? Tenemos ahora ya compatibilidad, como mostraba en láminas anteriores, donde yo ya puedo extender mi vCenter y mi VMware Cloud Foundation. A través de NSX ya tengo control. NSX, cuando hablábamos de microsegmentación, se basaba exclusivamente en el clúster y en las máquinas virtuales y en las aplicaciones que vivían ahí. Ya puedo extender todas las funcionalidades de NSX a todos los ambientes. Y cuando yo hablaba de balanceo de 2 máquinas virtuales, ¿por qué no hacer el balanceo ya de 2 sitios? O de 2
data centers. Ya también puedo llegar a ese nivel con NSX, con la federación, obviamente todo orientado a diseño y a lo que necesite el cliente, ¿no? Esto es HCI Mesh, lo que platicaba, que básicamente entre diferentes clústeres de vSAN, yo ya puedo extender una máquina virtual que vive aquí, usar el data store que está acá, y viceversa. Esto lo puedo compartir hasta 64 veces, ¿de acuerdo? Entre 64 clústeres, perdón, ¿de acuerdo? Otra cosa importante es, dentro de la solución de VMware Cloud Foundation, yo ya puedo agregar módulos que están integrados al hipervisor, eso es bien importante. Por eso, insisto, no es una suite, es un modelo operativo de nube y cada vez le voy integrando más funcionalidades. Ahora ya le puedo integrar a VCF add-ons, donde le puedo agregar seguridad con Carbon Black, que vienen siendo endpoints. A los endpoints ya los puedo proteger, tipo antivirus. Puedo tener prevención de amenazas avanzadas, un IDS IPS. Puedo tener también la parte de WAP para lo que es firewalls o balanceadores. Todo eso ya lo puedo integrar. Realmente ya estoy dando la solución completa de un data center basado en software, ¿no? Digamos que así lo podríamos ver, donde ya tengo la caja azul es VMware Cloud Foundation, tengo Tanzu para lo que platicamos de DevOps, tengo vSphere, vSAN y NSX para todo el tema de virtualización de la infraestructura. Puedo utilizar esa infraestructura ya sea para replicarla con soluciones como Site Recovery Manager. Puedo hacer movilidad o migraciones entre sites internos o sites externos con nube pública con HCX. Puedo hacer balanceos de los sitios a través de NSX con los add-ons que vimos. Puedo hacer detección de intrusos también dentro de esos ambientes. Y digamos que hacia arriba, porque esto es un data center o todo lo que es parte de un data center, hacia arriba al usuario final también ya le puedo entregar hasta un antivirus al endpoint y un detector de malware, ¿de acuerdo? Entonces todo eso es lo que podemos hacer ahora. Ahora, ¿cómo se licencia VMware Cloud Foundation? VMware Cloud Foundation básicamente se licencia de estas maneras. Tengo la versión estándar, Advanced y Enterprise y la Starter. Puedo tener versión sin vSAN porque a lo mejor lo van a conectar a un storage externo y puedo quitar el storage externo. Ojo, si hago eso, y aquí viene la nota en rojo, el management domain, o sea, en una arquitectura estándar donde separo el management y pongo el workload domain, el management siempre va a necesitar vSAN. El workload domain no, puedo ponerlo en un storage externo. Si uso una arquitectura centralizada o consolidada donde todo es el management y el caso de uso también ahí mismo, forzosamente tengo que usar vSAN. Entonces, la ventaja del estándar, al separarlo, es que puedo reutilizar todo lo que tengo de infraestructura, como puede ser un storage externo. ¿De acuerdo? Ahora, esta es la manera de licenciar, pero también puedo licenciar de manera de usar un add-on. El add-on es, oye, pero si yo ya tengo vSphere, yo ya tengo vRealize, y a lo mejor por ahí yo ya tengo una parte de NSX, pues no quiero pagar todo el licenciamiento otra vez. Entonces yo tomo en cuenta que ya tienes y simplemente hago un add-on de lo que te falta para integrar a la versión, dependiendo que quieras, Enterprise, Standard o Advanced, lo que necesites para entregarte ese VMware Cloud Foundation. ¿De acuerdo? Otra cosa importante, y esto es nuevo, esto salió en marzo, ya tenemos una versión de VMware Cloud Foundation Subscription. Esto quiere decir que ya no es permanente la licencia, sino ya es por uso. Ventaja de la suscripción es que vale el 50 o más % menos que lo que valdría la permanente. Lo que sí solamente viene en la versión Enterprise y viene en 2 ediciones esa Enterprise, donde puedes hacerlo a 1 año o 3 años, que se llama no convertible, o la convertible. ¿Qué significa la convertible? ¿Se acuerdan que les platiqué que tú puedes empezar en on-premise, pero también puedes decidir empezar en pública? Pensemos que tú quieres empezar en on-premise, pero no estás seguro si te vas a mover a la nube pública. Entonces compras el licenciamiento convertible de suscripción a 1 año. En el mes 2 te das cuenta que no vas a usar esas licencias realmente en on-premise y que las necesitas usar en público. Yo te puedo transformar ese licenciamiento en host o en nodos para VMware Cloud Foundation en AWS.
Y entonces cambiamos eso, ese dinero que ya pagaste, lo cambiamos para transformarlo en VMware Cloud Foundation, perdón, en VMC, en AWS, y entonces en lugar de montártelo en on-premise, te lo monto en la nube pública. Y otro beneficio que tenemos también es que podemos elegir un beneficio que se llama ahorita CAF, que básicamente si tú quieres, y tú tienes hoy en día licencias permanentes, y quieres que, no importa si son estándar, si son advanced, no importa la edición, pero si tú tienes licencias permanentes actualmente de VMware, te podemos tomar a cuenta esas licencias a un cierto costo para que sea parte de lo que pagarías en el contrato de suscripción. Y entonces en lugar de pagar, por decir una cantidad, le damos un descuento del 15%, por decir algo que equivale a las licencias que tú tenías. Digamos que te compramos tus licencias permanentes para formar parte del contrato de suscripción. Eso es bien importante. ¿De acuerdo? Muy bien. Oscar, ¿crees que podemos pasar ahorita a un tema de preguntas y respuestas? Creo que ahorita tenemos ya un poquito ya Mira, nada más tiempo. déjame terminar estas láminas y yo lo que quería es que todas las preguntas y respuestas se las contestara por chat, pero si quieres, ok, bien rápido nada más. Estos son los add-ons. Sí. Existen add-ons de VDI, add-ons de seguridad que platicamos y de endpoint, que es NSX, la parte de Carbon Black y balanceo y firewall. Tenemos también la parte de robo, cuando quieran hacer robo. Y otra cosa importante nada más para terminar, si ustedes están en un ambiente de una arquitectura estándar, no tienen que pagar todas las licencias en una misma edición. Para el management pagan la estándar, para el caso de uso 1 usan a lo mejor la Enterprise porque así lo necesitan, pero para el caso de uso 2 Advanced. Entonces tú puedes mezclar el diferente tipos de licenciamiento y no siempre tiene que ser el mismo licenciamiento. Y por último decirles que tenemos assessments tanto de TCO como de la infraestructura actual que tengan x86 para decirles cuánto les costaría moverse ya sea on-premise o nube pública. Tenemos, y es totalmente gratis ese assessment, tenemos laboratorios virtuales donde ustedes se pueden acceder a hacer uso de VCF. Tenemos un test drive que aquí sí está basado 100% en Dell, pero para que vean cómo funciona VCF realmente, es como una POC, pero una POC controlada por el tema de la pandemia. Y finalmente un lugar donde pueden tener todos los recursos necesarios donde obtener esa información. ¿De acuerdo? Listo, Martín, ahora sí. Muchísimas gracias, Oscar. Yo sé que si haya dudas o preguntas. Justo en esta parte me gustaría muchísimo invitar a todos nuestros participantes para que ya sea a través del chat, si tienen dificultad para encender el micrófono o si quieren encender el micrófono, es un muy buen momento para poder aclarar cualquier duda que por ahí se haya quedado acerca de toda la información de valor que Oscar nos acaba de compartir. ¿Alguien quiere realizar alguna pregunta? Ya si quieren ir a la actividad. No todos a la vez, por favor. O si la quieren ir colocando en el chat también. Sí. Sí, sería buenísimo y ya con mucho gusto le damos lectura. Y sí, por el momento, porque pues sabemos y entendemos que es mucha información y sobre todo pues toda la información que Oscar nos da es de altísimo valor. Es muy difícil pues irnos profundos, ¿no? En este tiempo que tenemos tan cortito, pero también les damos la confianza de que los días subsecuentes vamos a estarlos buscando también para poder buscar una reunión un poquito más personalizada en la cual pues ya podamos tener otra sesión justo con Oscar y de la mano de Martín. Cualquier proyecto de movimiento hacia... Perdón. Adelante. Cualquier proyecto que tengan hacia nube pública o no, o simplemente tengan duda, de verdad con ese assessment les podemos ayudar a entender mejor cuánto le costaría a su empresa moverse a una nube pública, o no necesariamente la empresa, desde una máquina virtual o una aplicación en específico, puede hacerse. Entonces, es gratis. Si quieren hacer uso de eso, bienvenidos. Así es. Gracias, Oscar. Sí, aquí nada más reiterando el punto que comenta, es lo importante de esto es que ustedes cuenten con la solución o el acercamiento que podemos tener con ustedes de VMware, ya que si son usuarios, ya sea del modo principal como es el cómputo con vSphere, pero la capa de virtualización
como vemos, se extiende hacia todo el centro de datos, ¿no? Entonces, hoy en día, los retos que ustedes vayan a tener de agilidad, de estandarización, elasticidad incluso de su infraestructura, con VMware Cloud Foundation la pueden tener. Y la ventaja de esto es que puede ser extensible hacia las nubes públicas, ¿no? Entonces, si ustedes quisieran analizar cómo se encuentran ustedes actualmente y tienen alguna necesidad de este tipo, el assessment que comenta Oscar nos puede ayudar a saber qué tan lejos o qué tan cerca están de tener una solución de este tipo que les va a ayudar a resolver muchos problemas.